Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a este encuentro de teatro en la UNCS, su edición número 16. Por primera vez en forma virtual nos encontramos, después de tantos años de historia, de convivio teatral, de encontrarnos en las salas, en las calles. Nos encontramos por primera vez haciendo esto a través de las pantallas. Es una experiencia para todos, así que vamos a probar cómo sale. Estamos contentos igualmente por poder encontrarnos y escucharnos, charlar. Decidimos no hacer funciones de teatro televisadas, por eso estos encuentros, estos conversatorios que se van a dar los viernes de octubre a las 18 horas por el canal de YouTube. En esta oportunidad lanzamos con unos invitados de lujo que tenemos para conversar, para charlar, para pensarnos. Tanto tiempo sin vernos, pero bueno, ahora escuchándonos y esperamos pronto encontrarnos en las salas, en los teatros, contar que estamos en una emergencia cultural, que es una de las áreas que primero fue afectada por esta pandemia, y la última que estamos tratando de recuperar, volver a las salas de a poco, y preguntarnos cosas. Así que les doy la bienvenida, gracias por estar ahí. Al final, se escucha medio mal. Sí, Bueno, se son las escucha. cosas, los nervios de la tecnología que antes no teníamos, solamente era mirarnos en el espejo, maquillarnos y salir. Ya tenemos que fijarnos si la cámara anda bien, si la luz, si el micrófono, y todo eso. Bueno, realmente no estamos muy contentos con la tecnología intermediando, pero bueno, tendremos que amigarnos y conocer, verlo como una oportunidad, lo que sea una oportunidad. Les doy también la bienvenida al coordinador del Centro Cultural de la UNCS, Fernando Armani. Hola Fer, para que nos dé una bienvenida, unas palabras, y después ya presentamos a los conversadores de este conversatorio. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Es importante confirmar eso. Tengo nada más que una introducción, son 45 minutos de algunas reflexiones que quería compartir. Espero que las disfruten. La mitad son en arameo, como para que hagamos esto más amable. Bueno, primero darles la bienvenida y agradecerles la presencia de todas acá. Vamos a usar el femenino como plural. Todas, bienvenidas todas acá, a este encuentro. Y qué momento es para pensar nuestra práctica, ¿no? Qué momento para pensar. El teatro se tiene que pensar desde hace rato a sí mismo, ¿no? Y de eso se trata, que se piense. Pero esta coyuntura y este momento creo que a cada uno de nosotros hay una pandemia general, pero creo que tenemos todos alguna pandemia individual que nos puso a laburar en algo, o por lo menos es la sensación que tengo, que a mí y a muchos de mi entorno nos puso a trabajar y a reencontrarnos con cuestiones, algunas personales y en este caso algunas profesionales. Y me parece cuando Gastón como coordinador del área hizo este seleccionado de gente, me pareció interesantísima el encuentro, ¿no? Porque vienen todas de prácticas tan distintas, pero de mucho laburo. Hay un común denominador, por más que no se conozcan entre sí, que tienen las personas que van a hablar a partir de que yo me calle la boca, que ya lo haré, es que son gente que entienden el teatro como un laburo. Esto es un laburo viejo, decíamos en una obra que hacíamos con Claudia Carbonell hace unos años, y que el teatro es un trabajo, por sobre todas las cosas. O en lo personal creo más en el hacer que en el talento, o en otras cuestiones que hay que poner en duda. Entonces, como hacedoras, hacedores de teatro, bienvenidos, y empezamos con el orden, que había un orden ya preestablecido, que cada uno lo tiene. Tenemos un tiempo para exponer y empezar a intentar responder esta pregunta, que quizás es un poco amplia para el tiempo que disponemos, pero ¿qué se pregunta al teatro en este contexto? O si queremos responderlo en esos términos, o podemos elegir en cuáles. Y
bueno, y voy a tener que en algún momento ir pidiendo como moderador que redondeemos en unos 5 o 7 minutos no más, porque si no, no vamos a tener espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. ¿Quién comienza? Bien. Gracias, Fer. Voy a hacer una pequeña presentación para que la gente conozca con quién vamos a estar hablando, un pequeño currículum de cada uno. Claudia Carbonell es directora teatral egresada de la Escuela de Arte Dramático, actual EAD, de la carrera de Puesta en Escena y Dirección Teatral. Recientemente ha finalizado de cursar la maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la UNDAP, preparando en estos momentos su tesis final. Proveniente de la danza, inicialmente se desempeñó como profesora de danza contemporánea, especializándose en técnica Graham, modificando sus conceptos y métodos de enseñanza a partir de la investigación realizada bajo el sistema consciente para la técnica del movimiento. Más adelante se acerca al teatro, produciéndose un vuelco en su experimentación artística desde la actuación, dirección teatral y la dramaturgia. Ha ganado algunos premios, Premio Producción Teatral del Instituto Nacional del Teatro 2006, Premio Teatro del Mundo 2008. Todas sus obras han obtenido el Premio Argentores a la Mejor Música Original para Teatro, creación de Analía Rosenberg, y ha realizado giras por las provincias organizadas por el Instituto con algunas de sus obras. Los últimos trabajos realizados en dramaturgia, dirección, son Galileo Galilei, El mensaje de los astros, con el elenco del Teatro de la UNS, El Diablo Pellizca, en la Sala Patria de Actores, Urdimbre, el Teatro 21 y el Teatro Nacional de Goya, Bajo 11 metros de cemento, estrenada en el Camarín de las Musas, Intemperie, sobre una versión libre del Square, de Marguerite Duras, La Obediencia, estrenada en el Camarín de las Musas, y actualmente, y hace ya varios años, es docente de la Diplomatura de Formación Integral de Actor, Actriz en la UNS. También está Carolina Guevara, que es actriz, se desempeña como tallerista de narración oral, con perspectiva de género. Su último trabajo como actriz y autora es Los Golpes de Clara, comedia de género. Fue integrante fundadora del grupo de teatro independiente El Machín Teatro entre el 2000 y el 2016. Con su grupo trabajó en las obras Fidel Fidel, Conflicto en la Prensa, La Gracia de Tener, Mariano Moreno y el Teatro de Operaciones, Teruel y La Continuidad del Sueño, entre otras. Las obras se estrenaron en el Centro Cultural de la Cooperación y participó de numerosos festivales nacionales e internacionales. Por su actuación en la obra de Teruel, recibió el premio Trinidad Guevara y fue nominada en los premios ACE en el rubro Revelación Femenina. Integra también la Asociación Civil CELCIT, Centro de Estudios Latinoamericanos de Creación e Investigación Teatral, y forma parte del área de prensa del Centro Cultural de la Cooperación. También tenemos el honor de presentar a Guillermo Blas. En el año 1995 egresa de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2006, junto a Santiago Pulaciati y Lucas Caballero, funda la compañía La Patera Teatro, con la que se dedican a la creación de espectáculos, investigación y actividades pedagógicas de la técnica del clown. Las obras realizadas por el grupo han sido reconocidas y premiadas en diferentes festivales e instituciones del país y de Latinoamérica. En el año 2015 participa como director del espectáculo Yo Sabo de la compañía de los Hermanos Guerra. En 2017 funda la compañía Del Fin del Mundo, cuyo espectáculo Viaje al Fin de las Sombras se encuentra en proceso de creación. Cursó estudios de psicología en la UBA, desarrolla y estudia las artes visuales, y desde el año 99 estudia y practica Tai Chi Chuan y Qi Gong. Sebastián Ricci es director, dramaturgo y docente. Inicia su actividad teatral a los 5 años en la obra Saltimbanquis, dirigida por Roberto Palandri, su primer maestro. Luego Pedro Asquini, Rubén Schumacher y Ariel Marchilón, entre otros. Coordinó el Centro Cultural Raíces durante 7 años y luego funda, junto a otros compañeros, la Herrería Teatro en San Miguel. Allí traslada sus talleres de entrenamiento creativo actoral y dramaturgia, y crea la compañía taller Teatro Puchero. Entre sus obras, El Desvarío, F de Firulain, Anzuelo, Cajón Cerrado, Desmadre, Hipernatremia y Vapor. Formó parte de los ciclos Proyecto 3, Movimiento de Dramaturgos y Directores, Teatro por Identidad, Capital y San Miguel, y La Máquina de Tinta. Como docente dirige hace 12 años el área escénica
de la Escuela Waldorf San Miguel de Arcángel. Actualmente trabaja sobre la obra 2, junto a Diego Starosta. Y también tenemos, ya finalizando, a Cristian Palacios, que es escritor, dramaturgo, actor e investigador en las áreas de análisis del discurso, la semiótica, la lingüística y los estudios del teatro y el arte en general. Doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña además como gestor cultural y dirige el Festival Internacional de Teatro Pirologías, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Festival que ha recibido a lo largo de sus numerosas ediciones a grupos, investigadores y artistas de 4 continentes. Es también uno de los directores y fundadores de la Compañía Nacional de Fósforos, responsable de la puesta en escena de muchos de sus espectáculos, los cuales han recibido premios nacionales e internacionales. Hecha esta presentación, que era necesaria para conocernos, le cedo la palabra y empezamos con Claudia Carbonell. ¿Qué preguntas se hará al teatro? Bueno, antes que nada, agradezco inmensamente estar aquí con ustedes, colegas queridos, en medio de esta soledad de los cuerpos, esta interdicción de encontrarnos cuerpos de por medio. De todos modos, es un gusto compartir esto con ustedes esta tarde. Así que agradezco inmensamente la invitación. A mí me parecía, cuando se produjo la invitación, interesante hacer un pequeñísimo recorrido. Voy a tratar de que sea lo más sintético posible, en relación a lo que significa compartir la vida en relación a crear, en relación a la creación, un arte que funda su hacer en conceptos que aparentemente pretendemos que sean del orden de la creación. Y a mí me parece interesante hacer una reflexión para llegar a un camino que espero luego se pueda comprender. Nosotros somos aún modernos, es decir, compartimos nuestros modos de creación con la modernidad, es decir, criterios que han surgido de una política expansionista para la configuración del eurocentrismo como un poder mundial que dicta sus cánones desde su hegemonía. Y me preguntaba, y creo que el teatro se puede preguntar también, ¿qué significa para el teatro formar parte de esa hegemonía? ¿Cómo nos marcó a nosotros en nuestros procesos creativos y cómo aún nos marca formar parte de un mundo eurocentrado con sus nociones de obra de arte, de artista, de sus cánones de belleza, de armonía? ¿Cómo nos ha marcado a todas nosotras, ya que cedo a la invitación de Fer, cómo nos ha marcado a todas nosotras esta tremenda, esta pretensión de descubrimiento de una tierra que tenía su nombre, que es, como todos sabemos, Abya Yala, ya teníamos nuestro nombre, ¿no? Sin embargo, con todo este recorrido que ha sido largo, que ha sido un lento proceso, llegamos hasta ahora con marcas que son muy difíciles de trabajar desde el punto de vista creativo, es decir, no creamos desde una plataforma, desde ex nihilo, desde la nada, creamos desde conceptos, percepciones, sensaciones que están inscritas, como si pudiéramos decir, en un inconsciente estético, muy marcadas por estas nociones de lo estético, dictaminadas por
el eurocentrismo. Entonces, dicho más o menos esto de una manera muy sintética, me parece que el teatro puede hacer una reflexión desde, por ejemplo, pensar qué significa la estética, ¿no? Es una palabra que refiere a lo sensorial y que refiere al mundo de las percepciones. Nosotros trabajamos con ese material. Ahora bien, resulta que todo nuestro canon perceptivo, todas nuestras matrices perceptivas y nuestro inconsciente estético no tienen que ver con una identidad, como le gustaría decir a Martí, nuestra americana, o latinoamericana o sudamericana. Nuestro corpus perceptivo está canonizado de algún modo. No, entonces me parece que la interesante pregunta que nos podemos formular es cómo fugar de ese canon al que le tenemos que rendir tributo de una manera más o menos consciente, impartidas incluso por las escuelas de arte, ¿no? Todos nosotros tenemos más o menos una formación artística en distintas escuelas, talleres, distintos maestros, y ninguno de esos talleres y escuelas, por lo menos lo que yo conozco, o hasta donde a mí me da la percepción de cómo se forman nuestros actores, actrices, directores, dramaturgas, no escapan a, por ejemplo, conceptos tales como los universales, los clásicos, esos conceptos donde nosotros, como nuestroamericanos, como sudamericanos, tenemos que incluso medirnos en nuestro hacer, ¿no? Entonces hay un virtuosismo, una superioridad que subyace siempre en nuestras posibilidades de producción artística. Bueno, ¿cómo fugar a eso? ¿Cómo fugar a la noción de artista? ¿Cómo fugar? Porque me parece interesante pensar que el teatro como una actividad comunitaria, que sí lo es, vaya si lo es, tiene que tener como principio fundante el concepto de que todos, todas, somos pasibles de crear, de tener inventiva, de soñar, de desear, de jugar artísticamente, de comprometernos con una vida artística. Entonces, esa transposición del artesano en artista es un trabajo que se ha dado en el romanticismo, ¿no? En el Renacimiento. Y entonces nosotros heredamos esa cosa virtuosa de mencionarnos a nosotros mismos entre colegas y como artistas, cuando en realidad deberíamos, me da la sensación, fugar de esos conceptos y abrirnos a una conceptualización más del orden comunitario. Entonces, bueno, me parece que hay que producir un desarmadero, como nuestros talleres tendrían que ser como un desarmadero de nociones que están muy acendradas en nuestro quehacer artístico. A mí me parece que sería muy interesante poder cuestionarnos. Yo había trabajado alguna cosa como para ir trabajando puntualmente algunos tópicos que me resultan interesantes desmontar. Pero bueno, creo que sería para una conversación un poco más larga, más relajada en cuanto a que estos temas con la virtualidad de por medio a lo mejor se hacen un poco engorrosas. Yo creo que el concepto de desarmadero, que lo tomé de un lugar de talleres, Ana Lugones,
lo llaman desarmaderos, ¿no? Talleres literarios donde se trabaja y se piensa desde otra perspectiva el arte, la escritura, la creación. A mí me parece que el proceso de desarmadero de ciertas nociones que nos habitan sería un proceso muy bienvenido, muy interesante para, por ejemplo, que sería el paso siguiente para lo que yo me había preparado un poco trabajar, pero sé que hasta aquí llegaremos, en esta pequeña introducción, justamente. Al teatro comunitario. Bien. Donde se trabaja la celebración y la memoria como fundantes de su acción, de su accionar. Llegar a ese concepto del teatro comunitario, a lo mejor nos ha llevado un largo recorrido, pero me parece interesante, y quiero cerrar con esto, tener ese acercamiento a unas otras nociones que pueden habitar la vida del teatro. Tales como memoria, celebración, estar entre pares, abrir los procesos creativos a procesos artesanales y no a la exclusividad del artista y al individualismo que nos condena constantemente en la vida teatral. Así que el teatro comunitario me parece que tiene mucho para ofrecer como actividad para desintoxicar de algún modo nuestra actividad y para abrirla y reconfigurarla y crear otros ámbitos para la reflexión estético-política que propone siempre el teatro. Bueno, muchas gracias, Clau. Muchas gracias. Gracias. Sí, no, a vos, muchísimas gracias. Muy claro y muy sintético. Que es un esfuerzo de producción. Yo sé que hay un esfuerzo de producción enorme ahí. Seguimos. Yo diría que las intimidades no corren acá. Diríamos Son que no. muchos años que nos conocemos. Sí. Seguimos en el orden que fueron presentados, Gastón. Yo asumo que en ese orden vamos a seguir en esta charla. Entonces, acá con la compañera Carolina Guevara, ¿tenés cerrado tu micrófono? Pensé que... Hola. Hola, buenas tardes. Mira, me había quedado con la idea que seguía Guillermo, pero... No, puede ser que yo haya anotado mal el orden, ¿eh? Pero bueno, vamos a ceder la palabra acá, obviamente. Como quieran. Igual es un placer escucharlas y escucharlos. Muchas gracias. Primero, porque la verdad que es siempre un gusto, un lujo, un placer compartir con compañeros y compañeras del Centro Cultural. La verdad que las veces que pudimos estar de cuerpo presente fue una celebración, como decía Claudia. Se da mucho de celebración entre ustedes. Bueno, se me venían muchas ideas, que es lo bueno de poder estar en estos espacios de intercambio y de escucha. Me quedaba pensando en esta pregunta a la que nos invitan a pensar. Me quedaba con tres cosas que se comentaron desde el principio, con tres grandes conceptos o ideas, que es la idea de trabajo, la idea de artesano y esta idea del como sí, que se nos vino a trastocar, ¿no? El como sí, que para el trabajo del teatro es el disparador del juego, y hoy el como sí es la pantalla, a la que nos resistimos, pero con argumentos válidos, ¿no? Me interesó esto que dijo Gastón al principio: decidimos no hacer un encuentro con obras online. Y me acercó mucho una situación que estamos viviendo con compañeras que organizamos un ciclo de teatro y feminismos en el CELCID, donde justamente tomamos esa misma decisión. No porque no sea válido quien lo esté haciendo, sino porque me parece que una de estas grandes preguntas que aparece en el teatro es a qué como sí nos vamos a tener que acostumbrar. Y esta idea que también charlaba mucho con una amiga, compañera, también actriz, que ella estuvo escribiendo con respecto a cómo se nos vino también a trastocar la idea de urgencia en teatro, ¿no? Porque lo primero que sucede cuando uno está, digamos, ensayando un espectáculo, por supuesto que es la entrega a ese proceso, pero sabiendo que en algún momento llega
eso que es el estreno, que llegás para partir, por supuesto. Y esa urgencia se nos trastocó, se paró, ¿no? Claramente el mundo está como en pausa. Y tomo también lo que decía Fernando, cómo logramos salir de este mundo, dado el sistema en el que vivimos, que nos exige determinada productividad para poder reflexionar sobre nuestra práctica. Y eso no significa, digo, tirarse simplemente en un sillón, porque por eso también retomo la idea de trabajo. Somos trabajadores, somos trabajadoras, y estamos en emergencia. Y me parece que eso de pensarnos como trabajadoras es también lo que me parece que dejó en evidencia la pandemia en cuanto a la emergencia cultural. Que somos un sector de una vulnerabilidad extrema, sobre todo cuando pensamos de qué manera disponemos de los medios para poder producir lo que producimos, en qué lugar está el Estado cuando uno se encuentra en estas situaciones límites. Y pensando en esa idea de trabajo, me gustaba esto que planteaba Claudia de lo del artesano, ¿no? Porque nuestra herramienta de trabajos es nuestro cuerpo, bueno, nuestra voz, nuestras ideas, ¿no? Pero somos artesanos como de nosotros mismos, y eso requiere estar con otros todo el tiempo, que es la gran crisis que tenemos, no poder estar de cuerpo presente, más allá de que tengamos que acostumbrarnos momentáneamente a estos modos, porque es la posibilidad que tenemos. Sabemos que el cuerpo presente es irreemplazable en teatro, y si hablamos de obras online o de un streaming, sabemos que es otro formato. Y también ahí aparece otra discusión, ¿no? Porque, digamos, ¿quiénes pueden hacer streaming hoy? Los que tienen los recursos. Digo, no es un recurso que hoy aparece posible para salas independientes o teatristas independientes. La verdad que no. Y cuando de golpe la realidad de cómo llegas a ese recurso casi que te corre incluso la discusión estética y ética, si querés, si no querés, si estás de acuerdo o no, porque inmediatamente, además, sabés que no podés acceder a eso. Digo, estamos con un montón de preguntas y ante un montón de posturas que de golpe esto nos hace volver a interpelarnos y volver a pensarnos, ¿no? Y cuando también Claudia planteaba esto de la celebración del teatro, digamos, del teatro comunitario, de la memoria, algo que se me apareció mucho en estos meses, desde que trabajo también con narración oral, es qué relatos vamos a tener, o qué relatos vamos a ir construyendo más allá de las pantallas, ¿no? Porque, digo, la inmediatez además que producen estos medios a los que hoy nos montamos, de los que ya veníamos un poco teniendo que manotear, como podían ser las redes sociales y demás, digo, lo compulsivo que hay ahí de la imagen y lo compulsivo de la inmediatez, yo me atrevería a decir que no alcanza a elaborar un relato. Y pienso que en algún punto tenemos esta sobrecarga de tecnología que en un punto es necesaria y está bueno, y nos pudimos también abrir y generar otros modos. Creo que hay un lugar casi que uno vuelve a lo primario, ¿no? Y extrañas, por algo, digo, extrañas estar con el otro y extrañas charlar con el otro de manera presencial, y ahí pienso en la narrativa, ¿no? Tan emparentado con el teatro comunitario. ¿Cómo vamos a elaborar esos relatos? Esa es para mí una gran pregunta. ¿Cómo se estará elaborando la oralidad de los niños y niñas hoy que están sin algo tan común que es ir a la escuela, por ejemplo? Pienso mucho en eso, qué relato estamos elaborando, porque también la oralidad nos permite, si nos permitimos, la posibilidad de una demora, de detenernos a escuchar,
detenernos a escucharnos, de detenernos a vernos realmente. Corrernos de esa inmediatez, que en un mundo capitalista que todo el tiempo nos empuja, que tenemos que producir y que tenemos que hacerlo ya, cuando de golpe nos encontramos en pausa, nos encontramos con todas las preguntas. Y creo que a una necesidad de volver en algún punto a eso más primario. Creo que esto de la memoria que marcaba Claudia para mí es como contundente y absolutamente necesario. Hoy estamos construyendo memoria, lo que pasa es que estamos en el presente. Digo, y todo el tiempo tenemos relato. El tema es cómo ese relato se transforma artísticamente y pasa de lo artesanal a una obra de arte, y podemos construir, ¿cómo vamos a construir metáforas en derredor de esta pandemia que brutalmente es lo que ha igualado al mundo? Eso también me parece como violento, directamente violento, digamos. Tanta necesidad de equidad tenemos los que al menos deseamos eso, que de golpe decís, esto no diferenció ni raza, ni edad, ni clase, ni sexo. Por supuesto que sí hay una diferencia de cómo podemos pasarla mejor o peor, depende en qué lugar estés, ¿no? Eso sin duda. Porque claro, sí, un formoseño hoy tiene la pandemia y un inglés también, pero está claro que el formoseño la va a pasar un poquito bastante peor. Eso sin dudas. Pero, digo, si pienso en preguntas, creo que tengo 1.000.000 de preguntas que se me están dando vueltas sobre el teatro, pero creo que sobre, más allá de por qué medios aparece el posible trabajo que podamos hacer, que eso es lo más inmediato, ¿no? La primera pregunta, la más inmediata a la que nos violenta el momento es decir, bueno, pero ¿cómo y cuándo volvemos? Esa es como la más inmediata. Porque es lo concreto, digamos, ¿tenemos protocolo o no tenemos protocolo? El cuándo, ante una persona ansiosa, como puedo presentarme yo, es como desesperante, ¿no? Por momentos. La incertidumbre es bastante aniquiladora. Esas son como las más inmediatas. Y después me aparece ¿qué relato vamos a construir? ¿Cómo vamos a pararnos? ¿Y cómo vamos a revernos como trabajadoras y trabajadores? Me parece que esto sí es algo que apareció sobre todo con esto de la emergencia cultural, que creo que es el momento para seguir focalizándonos, ¿no? De qué manera las políticas culturales y el Estado nos ubica como trabajadores. Perdón, tenía muteado ¿Algo más, Caro? No quiero No, cortar si perdón. tenías ahí. No, está todo bien, pero me parecía que había una síntesis ahí. Yo espero Sí. escuchar como una síntesis que más o menos dialogue con el tiempo que tenemos. Por supuesto. ¿Está bien ahí? No, me parece que está bueno después que podamos compartir, porque en realidad son varias cosas. Está perfecto. Gracias. ¿Seguro? Bueno, segurísimo. Sí, gracias. Gracias a vos. Ahora sí, respetando el orden como corresponde, sigue Guillermo, por favor, tenés tu micrófono cerrado. Ahí estamos. Gracias. Parece que estoy teniendo algún problema con la transmisión. Pero bueno, me perdí algunas cosas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, a mí me pasó. En esta última vez, pero me pasó antes lo mismo. Creo que por eso. Ok, bueno, no soy el único entonces. Uh-huh. Bueno, muy interesante lo que dicen los colegas. Yo creo que esta pandemia vino a poner blanco sobre negro, digamos, como se dice, ¿no? Primero que fue un golpe mortal al teatro independiente, ¿no? Es decir, una actividad que trabaja con los cuerpos, y el cuerpo hoy es portador de muerte. El aliento es portador de muerte. Eso es de una dimensión catastrófica para nuestra actividad. Bueno, los
Los artilugios por sobrevivir, por decir acá estamos, como el teatro online y demás, lo obvio, porque no hay mucho para hablar. Para eso ya está el cine, son como expresiones desesperadas de decir, hagamos algo mientras tanto. Pero para hablar en términos teatrales, de la realidad de los cuerpos presentes, me parece que la pandemia, en un punto, es iluminadora. Es decir, lo que tiene de diferente esta pandemia es que lo abarca todo. Pero ya había pandemias. Había el hambre, la miseria, la injusticia desmedida. Son pandemias. Es decir, pasa que no te tocan, no te atraviesan directamente como pasa con esta. Entonces, cuando el artista, o pongamos ahora, cuando nosotros obviamos en un momento de nuestras vidas de que hay pandemias permanentes, de que hay gente que está al borde de la muerte, de que es un mundo injusto y que permanentemente la muerte acecha, yo creo que esto es un error. Entonces, esta pandemia hay que aprovecharla en este sentido. Hay que... Ahí se... Lo perdimos a Guille, Sí, con dificultades. se quedó colgado. Pero veremos si Sí. si recuperamos la conexión. Bueno, son Guille, las no cosas sé, que si nos suceden. está escuchando, porque a veces lo que conviene en ese caso es apagar la cámara y Sí. ganar audio, pero no. Esta es una de las definiciones de la eternidad. Permítanme que comparta con ustedes. Cuando alguien le pregunta a uno qué es la eternidad, este momento, por ejemplo. Que poco se bancan los silencios, ¿no? La virtualidad. Ajá. Si son difíciles en la presencialidad, imagínate aquí donde En un somos. momento en la función se cae algo fuera de escena, ladra un perro y todos miran para otro lado. Lo que podemos hacer, bueno, intentar que Guille se meta. Sí. Esperamos 30 segundos. Y si no, avanzamos con otro orador, conversador, y después retomamos con Guille, ¿te parece? Sí, sí, me parece perfecto. Yo estoy anotando así como frases para que después podamos poner algo. Una pregunta que disparó preguntas, obviamente. Nos Ajá. vamos a ir lleno de preguntas. Esa era la Sí. idea, seguir preguntándonos. Qué difícil, ¿no? Ahí vuelve Guille, a ver. Si lo recuperamos, se nos fue al pozo. Hola, Guille. Justo estaba hablando de la muerte, así un... Sí, tremendo, es Es insoportable. nietzscheano. Bien. Continuó. Sí, 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 claro, claro. Entonces, yo creo que la pandemia va a encontrar su límite, como todo. Y la pregunta que me hago, que más me acecha, es ¿qué vamos a hacer después? Después que pase esto, que es un virus que lo rompió todo, que rompió hasta el rito de la muerte, hablando de esto. Vos no podés velar a tus muertos. ¿Cómo te parás frente al público y qué decís? Ante semejante huracán que nos pasó por arriba. Entonces, creo que hay que ponerse serio, hay que ponerse muy serio a la hora de vincularse, de replantearse, de repreguntarse cómo abordamos el proceso creativo, cómo abordamos los vínculos, ¿para qué? Y una de las preguntas muy grandes que me hago es, ¿qué hizo el neoliberalismo en nuestros cuerpos? En nuestros colegas, en nosotros? Porque fueron muchos años, 30, 40 años, que están atravesándonos, donde las industrias culturales son una categoría que lo toman todo,
y eso automáticamente transforma el arte en un producto, en un consumo. Y yo no quiero eso para mi trabajo. Entonces me pregunto cómo me vinculo, cómo elijo un vínculo, con qué coincidencias voy a buscar en un sujeto para intentar un proceso creativo. Porque además está claro que el proceso creativo es un océano oscuro y profundo. No es una pelotudez. Y pareciera, cuando yo los últimos años he tenido experiencias muy tristes donde un ensayo era cortado porque había yoga, psicólogo, no sé, inventate cualquier actividad, que no estoy despreciando las otras actividades que también hago. Digo, hay más intensidad fuera que adentro del ensayo. Entonces yo digo, ¿para qué estamos haciendo todo esto? No lo hagamos más. Si no es de vida o muerte. Ahora yo, ¿cómo termina la pandemia y me paro en un escenario y miro a los ojos a la gente que acaba de atravesar hambre, miseria, encierro, confinamiento? ¿Y qué digo? Si no es lo más profundo que pueda encontrar adentro mío. Si no es de una intensidad poética mi búsqueda personal y con el vínculo. Y ahí es donde quiero hacer mi pregunta. ¿Qué hizo el neoliberalismo con nosotros? Que es tan difícil vincularse, que los grupos no son grupos, que no sé si todos somos francotiradores entre las matas buscando creaciones. Creo que hay mucha imposibilidad de vincularse seriamente para un proceso creativo. Creo que no puede circular el poder entre nosotros, se traba. Que el otro es conflicto y el conflicto uno huye, que está lavado, nuestras vidas están lavadas, donde hay conflicto huimos. Y el otro es conflicto. El otro, digo, el otro compañero a la hora de crear, hay que darse, hay que discutir, hay que exponerse en el ensayo de tal manera de generar una confianza, que el otro se exponga y ver qué sale. Porque si no vamos a hacer lo mismo. Y nadie va a volver. Esta pandemia es revolucionaria. No sé, no sé si, o sea, quiero actuar, ¿viste? Y abrís la puerta del teatro y voy, me siento a ver y ¿qué vemos, che? ¿Qué ofrezco? Digo, esa es la pregunta. Creo que no hay que entrar en desesperación de la necesidad de actuar, porque, bueno, el actor lo único que hace es actuar. Digo, porque ahí está el otro tema, la situación económica y la precariedad en los que nos movemos en el teatro independiente. Ese es otro tema que hay que hablar muy seriamente, porque no tenemos capacidad de organización. Entonces hay compañeros que están en situaciones muy, muy, muy difíciles, porque cuando en las buenas no tenemos capacidad de organización para pelear políticamente nada. Pero vuelvo al hecho creativo, que es lo que más me importa, en este caso, o no es lo que más me importa, también me importa, creo que son dos ejes. La precarización en la que nos movemos y el sujeto político que se ha construido con el neoliberalismo, el sujeto político artista, pongámosle, creador, o aprendiz de creador. Que es... Yo siento que hay que repensarse a la hora de elegir esta actividad, porque crear lenguaje no es fácil. Siento, no es fácil. Entonces, para no convertirse en un repetidor, en un imitador de artista y decir lo que la sociedad ya sabe, para realmente ir a la vanguardia y volar, en una sociedad muy injusta, porque la sociedad le pide al artista, vuelen muchachos, generen metáforas, muestren por dónde es el camino, pero después se te suben arriba y te aplastan. Entonces, es muy difícil crear lenguaje y es lo único que podemos hacer, intentar crearlo, porque si no, estoy hablando de cuando esta pandemia encuentre su límite.
creo que este es un tiempo de formación, de estudio, de reflexión. Creo que es un tiempo donde el teatro también respira, que veníamos de una cantidad de producciones y, viste, alocadas, que no están ni mal ni bien, no las estoy juzgando, digo, respiremos, repensémonos en la actividad y la actividad. ¿Qué estamos haciendo cuando invitamos a alguien a una sala? ¿Qué estamos entregando? Guille, Pero, sí, ¿se me está acabando el tiempo? perdón, sí. No, bueno. Sí, yo estoy Más buscando o menos. una frase tipo síntesis para decirte y no No, aparece. está bien. Yo me copo y le Perdón, meto. No, perdón. vamos para adelante. Es difícil crear lenguaje y es muy difícil decirles que se terminó el tiempo. Es No, está bien, horrible. decirlo es lo que corresponde, decirlo tranquilo. Se terminó el tiempo. Gracias. No, cerrá, por favor, cerrá el concepto. No, más o Está menos muy eso. bien. Es eso, ¿viste? Es cómo vamos a vivir, cómo vamos a producir con la intensidad poética que necesitamos para superar esto que nos está pasando como sociedad. No Bien. puede ser menor la intensidad poética del escenario que lo que está pasando afuera, si no es al pedo, digamos. Está clarísimo. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Nada. Muchas gracias. Seguimos entonces. Lo que tengo que decir que quienes estén viendo el vivo pueden enviar preguntas que nuestra compañera Soledad Fajardo va a recabar juntamente para que después entre todas las podamos responder. Sí, ahora le cedo la palabra al querido compañero lugareño Sebastián Ricci. Si estoy respetando bien el orden, soy un hombre mayor, tienen que tenerme paciencia. Y bueno, te escuchamos, Seba. Buenas, ¿cómo andas? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, bien. Bueno, yo acuerdo al 100% con Guille. A ver, en cuanto a las preguntas, me costó mucho la pregunta, porque a lo que se preguntará el teatro, digo. Porque me parece que el teatro siempre tuvo la capacidad de reacción, más que, digo, el teatro creo que no piensa, reacciona, ¿no? Así como se fue dando en la historia. Creo también que, si bien el presente del teatro es trágico, creo que en el futuro, el teatro que venga, no lo va a hacer. Soy bastante trágico por lo general, pero en este caso yo creo que puede ser bastante luminoso este momento para el teatro, si bien, insisto, esto es trágico. Digo esto porque, a ver, en este momento la proteína del teatro está sustituida por las prótesis digitales. Y las prótesis digitales no construyen metáfora, sino robots. Y así como la proteína está sustituida por las prótesis, la actuación está sustituida por la exhibición a través de esto. De manera que creo que estas instancias que nos propone lo digital como para que el mal sea un poco menor, está clarísimo que no sustituyen ni colaboran en nada. Pero todas estas metáforas que no pueden imprimirse en la escena porque estamos vedados a hacerlo, quedan obturadas en la conciencia en algún punto. Entonces, yo creo que cuando se levante la bandera, para poder volver a lo que estábamos haciendo, contrario a esto, digo, a tanta metáfora acumulada, ¿no? Porque el encierro produce mucha metáfora en el sentido de que nos ayuda a fugar. Entonces, es mucho lo que se produce, pero esa incapacidad de impresión hace que nos sature, y que entonces, cuando en algún momento esto vuelva,
creo que va a ser más el impulso de reacción que de pensamiento. Creo que, a ver, a saber por los movimientos del teatro en su historia, yo no sé por qué lo ligo un poquito en cuanto al comportamiento teatral a lo que fue el teatro postdictadura. Digamos, saliendo de esa opresión, ¿no? De ese encierro, fue un teatro que produjo mucho en distintos ámbitos, en distintos, de distintas formas, distintas estéticas, muy explosivo, con algunas cosas buenas, con algunas cosas malísimas, ¿no? Pero para intentar resucitar algo que estuvo oculto, y que de hecho en la dictadura pasó lo mismo. Digo, en la dictadura se producía casi un teatro en código para poder hacer, de manera que después cuando eso acabó, no existía esa necesidad de codificación metafórica, entonces había que hacer, y estaba la necesidad de hacer. Por lo tanto, digo, cuando esto vuelva, no solo creo que va a salir de una manera bastante explosiva, está muy bien lo que plantea Guille, digamos, qué es lo que estamos ofreciendo cuando hacemos teatro. Creo que todo este tiempo tuvimos tiempo de sobra, si es que sobra tiempo para mirarnos internamente, pero creo que esta pandemia y este encierro van a revalorizar lo que habló también Claudia y Caro, que tiene que ver con el encuentro, con el teatro ritual. Es decir, veníamos de un teatro donde todavía había un gran sector que era un teatro que se miraba el ombligo, ¿no? O sea, un teatro hecho por teatristas, para teatristas y sobre el teatro. Digamos, una cosa absolutamente endogámica donde muchas veces dejaba fuera al público. Y creo que en este encierro hay una revalorización del público y del encuentro, del hecho, del teatro como ritual y demás. Digo, empezar a ser más generoso con el público nos hace ser más generoso a nosotros con lo que hacemos también. ¿Qué contamos? ¿Qué decimos? En fin, respecto a la consigna, digamos, ¿qué preguntas se hará el teatro? Creo que el teatro se está preguntando ahora un montón en nuestra soledad y en nuestro encierro. Y espero que en un futuro no sea un teatro de preguntas, sino de eso, sino de reacción, de encuentro, de impulso y demás. No sé, son muchas, así como las metáforas quedan obturadas, las preguntas también, porque tenemos mucho tiempo para preguntarnos e interpelarnos desde este lugar. Esto que hablaba Guille, de que nosotros trabajamos con cuerpos y los cuerpos hoy son enemigos, bueno, nos pone en un lugar muy sensible y particular en cuanto a la mirada del otro. No sé, yo valoro estos encuentros básicamente porque incluso pensar en el teatro es bastante angustiante pensarlo desde la soledad. Uno necesita el interlocutor. De manera que este encuentro, nada, ya me quedaron algunas cosas que dijeron los anteriores y quiero escuchar a Cris ahora. Pero, no sé, estoy como con más ganas de intercambiar entre nosotros que de hablar. No sé, eso. No te escucho, Fer. Estás muteado, Fer. Está silenciado. Y viste que la palabra muteado está en el límite. Sí. Está en el límite. Es perfecta la síntesis, Seba, queda muy claro y cómo además se viene hilvanando, ¿no? Hay algo que se viene armando que me parece que es súper interesante. Muchas gracias por tus reflexiones. Muchas gracias. Cristian, querido. Cristian Palacio,
padre de ese dúo dinámico que dará que hablar en la historia del mundo. No puedo dejar de mencionarlo. ¿No? Bueno, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, a ver, obviamente comparto mucho de lo que se dijo, la gran mayoría, y me pregunto qué puedo decir. A ver, yo quisiera como resaltar dos cosas que a mí que tienen que ver con cuando Gastón me invitó y me dijo el tema de la mesa, eran cosas que yo ya venía pensando y escribiendo también sobre eso. En primer lugar, la cuestión de la pandemia. Para mí esta pandemia tiene un signo que es el de la insignificancia. No es la primera vez que el teatro asiste a una pandemia, digamos, de hecho lo habrán leído seguramente por internet, que Shakespeare escribió un montón de sus obras en el marco de la peste, y que cuando había peste se cerraban los teatros, y de hecho, digamos, el gran signo teatral, digamos, del siglo XX es la peste, con la peste de Artaud. Y bueno, y si a eso sumamos las guerras y los momentos donde el teatro tuvo que detenerse, digamos, uno podría decir que no es la primera vez. Pero lo que tiene esta pandemia, si yo me pusiera a pensar qué es lo que tiene de diferente y qué es lo que nos deja en este estado, es la insignificancia. O sea, es algo terrible, pero a la vez no es tan terrible. O sea, estamos mal, pero no estamos tan mal. Estamos en casa, comunicados, no dejamos de estar incomunicados. Los teatros están cerrados, pero nos están cayendo a pedazos porque una bomba les cayó encima. Los trabajadores del teatro, sí, digamos, hay muchos que la están pasando muy, muy mal. De hecho, los más profesionales son los que más mal la están pasando, pero hay cada tanto alguna cosa ahí que es insuficiente, por supuesto, el Estado aporta, es siempre insuficiente, pero bueno, no es, digamos, no ha caído en la lona de lo completamente trágico, creo yo. Entonces yo pienso esta pandemia desde ese lugar, incluso desde donde sale, ¿no? Es un virus que mata, pero que no mata demasiado, digamos, que es un 2% de letalidad, que no es mucho, ¿no? De hecho, y lo que hay que hacer para combatirlo no es tampoco mucho, hay que lavarse las manos, usar barbijo, es como todo un universo de lo insignificante, de lo que es un poquito, ¿no? Y eso es lo que nos tiene a maltraer a todos, ¿no? No solo a todos y a todas, a todes, y no solamente al teatro, y no solamente a las artes en general, sino a los grandes filósofos, las grandes celebridades filosóficas, todos erraron, digamos. Zizek erró, Gadamer erró, Burhan erró, todos se lanzaron a publicar libros rápidamente y ninguno tiene razón, ninguno tuvo razón hasta ahora, ¿no? Y creo que es por esta dificultad para pensar esta cosa de la insignificancia. Yo ya escribí algo al respecto. Para mí, lo único que hasta ahora no ha errado y que ha sabido lidiar bien con el momento es el humor. O sea, ya lo escribí, lo puse por ahí, porque el humor fue el único que estuvo como a la altura de las circunstancias, porque el humor siempre lidia con la insignificancia, ¿no? Con lo insignificante que es el día a día, digamos, con lo insignificante que es, digamos, con lo insignificante que es que cualquier cosa te puede matar, y no es necesariamente lo trágico lo que te mata, sino que te mata eso, un estornudo, digamos, ¿no es cierto? Y entonces el teatro asiste a eso, y claro, el teatro grandilocuente, el teatro superlativo, el gran teatro, digamos, se encuentra con problemas frente a esto, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, es donde yo pondría el eje, no tanto en la cuestión de que hay una pandemia y entonces no podemos hacer, sino en la cuestión de que no podemos hacer, pero bueno, un poco podemos hacer, ¿no? Y ahí es donde estamos descentrados. O sea, digo, por esto, ahí Seba recién hablaba de las prótesis digitales, ¿no es cierto? Y bueno, pero están ahí las prótesis digitales, ¿no es cierto? Y las estamos usando. Y todos nos quejamos porque todos queremos volver a los cuerpos. De hecho, me parecía muy bueno lo que empezó diciendo Guille, ¿no? El aliento mata. Yo pensaba, además del teatro independiente, el teatro siempre fue antihigiénico, o sea, es antihigiénico por naturaleza. Los actores transpiran, te tiran, digamos, cuando hablan, te tiran la baba, te salpican de saliva, ¿no es cierto? Y más el teatro íntimo, el teatro independiente, que es el que hacemos nosotros. Y ese es un problema, ¿no? Porque en un momento pandémico eso es un problema. Y sin embargo es lo que queremos, digamos. Yo veo lo que se hace en Europa con estos gorros, sombreros gigantes, la gente con máscaras separadas, y siempre me parece bastante horrible, digamos. Incluso
a mí me parece más horrible que hacer teatro por computadora, ¿no? O sea, ver esos teatros raros. Y paradójicamente, digamos, esto sucede en un momento en donde el teatro venía, lo más loco, digamos, es que esto sucede en un momento en donde el teatro venía yendo hacia ese lugar, hacia un teatro aséptico, ¿no es cierto? O sea, si uno, por ejemplo, ve la programación yo hago como un chiste, digo, bueno, cuando creíamos que Tolcachir era lo peor que nos podía pasar, apareció Cacache, y cuando creíamos que Cacache era lo peor que nos podía pasar, apareció el FIBA haciendo intervenciones urbanas, uno caminando por la calle con un audio, ¿no? Y decir, bueno, no sé, yo estuve en una mesa donde un dramaturgo se presentó y dijo, bueno, yo te llevo en una moto, es famoso el dramaturgo, yo te llevo en mi moto y te hago pasear por la ciudad, y todos nos miramos diciendo, y eso es un espectáculo, ¿no? O sea, digo, seguramente tiene muy buenas intenciones el dramaturgo, pero a mí me pasaba como que decía, bueno, a mí esto la verdad no me interesa, pero ni lo más mínimo, pero nada me interesa que me lleve un tipo en una moto y me hable de su vida o de lo que sea. Y sin embargo, de repente, ese teatro que por ejemplo uno lo ve en la programación del último FIBA, ¿no? que el audioteatro, teatro por WhatsApp y todo eso, hoy en día es el teatro que se puede hacer sin caer en la prótesis, o sea, sin caer en filmo mi obra y la paso a ver qué pasa, ¿no? O sea, ese es el único teatro que de repente se puede hacer de esa manera. Entonces hay como una contradicción. Yo estoy organizando el Festival Pirologías y me encuentro con que de repente este tipo de teatro, audioteatro por ejemplo, es el que puedo hacer sin caer en mirar una pantalla y ver qué pasa del otro lado, ¿no? O sea, le pongo unos auriculares a alguien y lo hago pasear por la calle, y es mucho más interesante, digamos, que eso, estar sentado viendo YouTube y viendo a la distancia. Y entonces, acá lo segundo que quiero decir, para no extenderme, porque seguramente voy a pasar del tiempo, me cortan cuando me pase, pero lo segundo es que yo soy de la opinión de que esto lo vengo diciendo varias veces siempre que puedo, que el teatro no es muy antiguo. O sea, por lo general creemos que el teatro tiene 2000 años, 2500 años, y que se inventó con los griegos y todo esto. Pero yo soy de la opinión de que el teatro en realidad no tiene más que 100 años y pico, digamos, de que el teatro en realidad es un invento del siglo XX. Y lo digo, digamos, con bastantes fundamentos. ¿Por qué? Porque el teatro en realidad, esto que nosotros hoy conocemos como el teatro, no era así, digamos, antes del siglo XX. Antes del siglo XX el teatro era simplemente una representación de un texto previo. Esta idea tan fuerte que aparece en el siglo XX de que el teatro está en la escena y que lo que pasa en la escena es lo que realmente importa, y que el arte del teatro está en la puesta, ¿no? Y que incluso se puede hacer teatro con cualquier cosa, con toda la literatura. Podemos agarrar las meditaciones metafísicas de Descartes y hacer teatro. Eso es una idea del siglo XX, y es una idea que todos la tenemos muy naturalizada, digamos. Es la idea que Artaud en el Teatro y su doble viene a poner y dice, bueno, yo creo que el teatro es esto, y hasta ahora el teatro europeo hace una mierda porque no ha tomado del teatro lo que tiene que ser el teatro. Pero la paradoja es que Artaud está diciendo esto cuando el teatro acababa de empezar a existir, ¿no? Porque el cine, la historieta, la radio, la reproducción digital, le quita al teatro la posibilidad, digamos, ese monopolio que tenía el teatro de la representación, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto para no extenderme? Que para mí esta forma que hoy en día conocemos como teatro, que además no es solo, o sea, sí, está bien, está claro que es lo que pasa en la escena, pero hay otra paradoja ahí. El teatro nunca deja de ser literatura, nunca quiere dejar de meterse en el terreno de la literatura, ¿no es cierto? Y todos los dramaturgos queremos ser publicados, ¿no? Dramaturgos y dramaturgas queremos ser publicados, queremos ser leídos. Hay una circulación escrita del teatro, ¿no es cierto? O sea, no se puede negar que el teatro circula también de manera escrita en libros que se publican, ¿no? Pese a que todos decimos, no, pero el teatro es lo que pasa en el escenario, y sin embargo el teatro también circula por esos medios. Entonces, eso para mí es algo que es propio del siglo XX y de este comienzo del XXI, y lo que me parece a mí es que lo que estamos asistiendo, igual acá me puedo recontra equivocar, porque a lo mejor no pasa nada, ¿no? O sea, a lo mejor el año que viene inventan la vacuna los rusos y estamos de vuelta como sin nada, pero creo que estamos asistiendo a una reinvención del teatro de alguna manera, una reinvención donde de repente se empieza a privilegiar un costado que no era el que se privilegiaba. O sea, ahora siempre se privilegió el costado presencial del teatro, el cuerpo, ¿no? O sea, eso era lo que decíamos, bueno, ¿cuál es el eje del teatro? El cuerpo. Pero ¿qué pasa si de repente el teatro deja de ser eso y empieza a ser, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Donde de repente ya no es solamente el cuerpo presente,
sino es otro elemento de todos los que tiene el teatro el que de repente empieza a tener y a cobrar valor. No lo sé, obviamente, no tengo idea si esto va a pasar así. O sea, digo, y si pasa, el teatro va a seguir sobreviviendo en las maneras antiguas también. Se va a reconfigurar, esto quiero decir, así como se reconfiguró a principios del siglo XX de lo que había antes, de lo que antes se llamaba teatro, ¿no es cierto? Y así como en la época de Shakespeare se reconfiguró respecto de lo que era el teatro medieval, y así como los griegos reconfiguraron lo que hacían ellos respecto de otra cosa que se hacía antes, que no tenía nada que ver con el teatro. Entonces, me parece que este es un momento en donde se está repensando mucho el teatro, ¿no es cierto? Y bueno, para cerrar, me quedo con esta idea, ¿no? Con la idea de que de repente, no sé, asistimos a eso, a un repreguntarse del teatro sobre sí mismo, y no sé en qué va a devenir. Mi esperanza es que siguen estando los cuerpos, y mi esperanza es que, como decían Seba, Guille y las compañeras, el teatro empiece a preguntarse cosas interesantes, que es lo que mejor hace, ¿no? O sea, digamos, si yo tuviera que pensar cuál es la principal virtud del teatro, y ahí sí ya me puedo ir a los griegos, es la de desnudar la naturaleza conflictiva del mundo en que vivimos, de lo real. Y eso me parece que es lo que el teatro mejor hace. ¿Y qué pasa con el espectáculo de la moto, con el espectáculo del garage? Para mí lo que pasa es que no hacían eso, digamos, no se ocupaban de eso. Ahora, si yo puedo tomar lo que hay ahora, lo que me ofrece, digamos, este mundo absurdo en el que vivimos, y puedo transformar eso en un preguntarme y en un denunciar esa naturaleza absurda de lo real, entonces ahí sí el teatro va, bueno, que va a sobrevivir, para mí no me queda ninguna duda, porque es un superviviente, el teatro siempre lo ha sido, pero que además de sobrevivir, va a tener la posibilidad de decir algo nuevo de nuevas maneras, ¿no? Bueno, esto. Bien, bien. Esto cierto. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Realmente creo que hay una síntesis que no sacaré yo, pero que es que si el teatro en este momento no se hace preguntas serias y profundas, aquello que puede suceder después no es alentador. Digo, como sea, si las preguntas no son profundas, estructurales, y nos replanteamos profundamente la práctica, puede ser inclusive más desolador de lo que era este teatro egocéntrico que definió Seba, de mirarse el ombligo, teatro para teatristas, en fin. Bueno, ahora tenemos un rato de intercambio que no va a ser simple, porque los vi anotando y con unas ganas bárbaras de hablar, así que abramos nuestros micrófonos y bueno, vamos a hacer este intercambio, ¿te parece? Porque bueno, es una tarde de preguntas entre nosotros y entre el público también que está mirando en directo por YouTube en este momento, por nuestras redes. Guille no tenía ganas de hablar con nadie, evidentemente. No, Guille no tenía ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Vamos a tratar de ser breves porque tenemos que terminar en un ratito. Como si estuviéramos en una sala de teatro y tienen que usar la otra después, porque después hay otra actividad del Centro Cultural. Esto se está transmitiendo en vivo y después viene el ciclo de música del ECUMI. Así que bueno, abrimos ahí, los que quieran. Claudia puede empezar, que levantó la mano, muy bien. El que quiera, digo, no sé. Me pegaron algunas cosas de cada uno de las compañeras y compañeros que hablaron, y me parece muy fuerte lo que dice Guillermo cuando dice: no puede ser menor la intensidad poética de lo que está sucediendo afuera de lo que está pasando en el teatro. Y lo que acaba de decir Cristian, que me parece interesantísimo, ¿no? Con el mundo absurdo que vivimos, todo se cae a pedazos, todo nuestro paradigma. La verdad, la sensación es que verdaderamente es un momento oportuno para la pregunta más profunda y estructural de lo que significa el teatro. Ahora, yo encuentro alguna respuesta. ¿No tendremos que salir de la catedral del teatro? ¿No hemos construido catedrales? Como dice un gran maestro nuestro, Eduardo Brunner, catedrales, verdaderas catedrales del teatro, donde tenemos hasta nuestros sacerdotes, se oficia una ceremonia, en fin, y lo exponemos. ¿No tendremos que salir de la catedral
y mezclarnos. No es tanto una propuesta, me parece, nuestra, artística, no será estar más a la escucha, meternos en la comunidad, meternos, confundirnos, escuchar lo que está sucediendo en los barrios, lo que está sucediendo verdaderamente en las comunidades. Es más, yo creo mucho en ese teatro vivo, festivo, casi kermeses que se pueden armar en los barrios, donde el que crea no es el que lleva la propuesta, un poco dejar caer la dramaturga, el dramaturgo, dejar caer un poco algunos paradigmas que nos construyeron y habilitar una fuga de esa cosa tan individual, tan de subjetividad, y hacer algo verdaderamente más comunitario, porque me parece que el teatro en ese sentido ha caído en una trampa. Toda esta operación tan narcisista, tan individualista, los elencos que se caen, por cuestiones de narcisismos heridos, en fin, me parece que esta cosa tan de encierro en nuestro propio juego, en nuestros propios paradigmas, pueden ceder un instante y salir un poco al barro y armar a la calle, a las plazas, empezar a trabajar. Yo he visto, por ejemplo, las últimas performances que se hicieron en la calle, coincido con Guillermo, me parecen mucho más potentes que lo que veo en el escenario de los teatros. Las performances de los movimientos feministas, lo que se ve en las manifestaciones, esas expresiones artísticas que se crearon no para un teatro, sino esas expresiones verdaderamente potentes de lo que nos está pasando, me parece mucho más fuerte, como decís vos, Guillermo, que muchas veces lo que está sucediendo en los escenarios. Bueno, vamos. No, perdón. Perdón. No, bueno, que ahí hay una frontera, ¿verdad? Que es interesante explorar, la frontera entre lo endogámico, de lo teatral, las salas y la calle, el mundo, las plazas. El teatro comunitario ha tenido grandes experiencias en ese sentido, muy virtuosas. Y bueno, el concepto de celebración y memoria que habita en el teatro comunitario recrea constantemente los temas, los modos, la estética. Bien, le cedemos la palabra al compañero Seba, que levantó la mano. ¿Alguien más la levantó? No. Sigue Seba. Abrí tu micrófono. Estás muteado, ahora sos vos el muteado, Seba. Sí, no, ahí está. No, agregar una cosita cortita que tiene que ver con esto que decía Claudia y lo que decía Cris. La renovación del teatro va a venir justamente porque, el encierro renovó la necesidad de mirar afuera. Cuando hablábamos del teatro endogámico, claro, el teatro que se mira al ombligo, tiene que ver con eso, cuando el teatro se construye del propio teatro, se empobrece, y cuando se construye con el afuera, con la naturaleza, como decía Cris, es cuando se enriquece. Entonces esto nos renueva en ese sentido, en querer mirar aún afuera. Eso, cortito. Y por una cosita más, en cuanto a qué cosa se va a pensar el teatro, también está el otro aspecto, que es lo que tiene que ver con lo institucional, con el soporte que el teatro tiene del Estado, que visibilizó la pandemia, que es nulo, ¿no? Entonces también la fundación de tantas redes que se están armando para la gestión, de hecho se está pensando una ley provincial ahora también en las redes provinciales de salas, y digo, nos dimos cuenta que no tenemos piso donde movernos y hacer lo que hacemos. Entonces también se va a renovar en el sentido institucional, espero, o al menos en eso se está trabajando. Cristian y Cris, y después Caro. No, esto que me parecía rescatar esto que decía Claudia de las catedrales, y
pero me parece que, porque el teatro se puede ser sagrado en dos sentidos, ¿no? En el sentido de Grotowski, ¿no? y este teatro ritual que me parece muy valioso como propuesta, pero puede ser sagrado en un sentido mucho más pedorro, que es esto que decía Claudia, que es esto de sacralizar ciertos emblemas y actitudes y comportamientos del teatrista como una especie de entidad filosófica, metafísica, ¿no? Y qué sé yo, ahora, digamos, para mí lo más políticamente, que va con mi ideología política, en este momento es que el show tiene que parar, digamos, esta idea del show debe continuar, para mí en este momento el show debe parar justamente, digamos, para cuidarnos, ¿no? Entonces, me parece que justamente esta idea de no, hay que hacer teatro a toda costa, se cae, ¿no? En este momento, digamos, si uno tiene, digamos, cierta conciencia del mundo y de lo que está pasando. Y por eso me parece interesante lo que decía Claudia, me parece que hay que derribar esas catedrales, esos lugares sagrados del teatro, pero no del teatro sagrado como rito artístico, sino del teatro sagrado, de esos elementos que se solidifican dentro de lo teatral, ¿no es cierto? Y que bueno, que fue un poco lo que hablábamos. Y simplemente hay que agregar que a mí, yo soy un gran militante, lo sabe Seba, lo sabe Guille, un gran militante del teatro que se hace en el conurbano. Me parece que el conurbano tiene algo para decir y que está invisibilizado porque estamos ahí al lado de la capital, y la capital, bueno, es pregnante en todo, hasta en mandarnos virus para el resto del país, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me parece que está invisibilizado, pero me parece que hay un movimiento muy interesante que justamente tiene que ver con esta no pérdida de la calle, esta no pérdida del ver la calle, ¿no? O sea, rescato, y termino con esto, una frase que alguna vez hablamos con Guillermo, que seguramente se va a acordar, que él me decía, no me acuerdo sobre quién era la anécdota, que iba a ensayar en colectivo y veía a un tipo pasando, digamos, con un chango con cartones, ¿no es cierto?, en el conurbano, y decía, ¿qué hago? O sea, estoy yendo a ensayar teatro y estoy viendo esto, ¿no? Y entonces, yo creo que los que vivimos en el conurbano nunca perdimos esta dimensión de la calle que tiene que tener el teatro, para mí, ¿no? Gracias, Cristian. Caro, tenés el micrófono cerrado, muteado. Bueno, sí, compartir esta idea de sacar, de que el teatro no sea un templo sino un taller, ¿no? Y vuelvo a la idea de pensar lo artesanal y pensar el trabajo. Pienso cómo se resignifican los espacios públicos a la fuerza. Hoy las primeras medidas que se abrieron era la posibilidad de estar en una plaza con un otro o con una otra, ¿no? Entonces, estás en los espacios públicos de otra manera. Hoy a las 3 de la tarde, por lo menos cerca de mi casa, sucede que las plazas están llenas de pibes, de niñes, porque son horarios donde ahora no están en la escuela. Y digo, muchos, me incluyo, por primera vez estoy pensando en la calle para salir a actuar. ¿Sí? Algo que antes no me sucedía, nunca fui una artista callejera, debo decir la verdad, digo, que no significa con que igual lo popular del teatro solo esté en la calle, y no significa que eso no requiera también un profesionalismo, porque el teatro comunitario, como decía Claudia, también requiere un profesionalismo muy grande, y tampoco se puede inmediatamente hacer teatro comunitario, porque digo, hay compañeros y compañeras que vienen trabajando eso y con mucho, ¿no? Claro. Entonces, también ahí va a aparecer, me parece, la inmediatez de poder solucionar el laburo, porque apremia la olla, y vamos a salir a los espacios públicos. Es un buen momento de pensar de qué modo. Y ahí pienso que tendríamos que apelar a la organización también, como decía Guillermo antes, de cómo el Estado dispone esos espacios públicos, porque van a ser un territorio de disputa enorme, si no. Porque sucede. Y pienso en esto de la organización, porque Guillermo decía, no hay organización o demás. Digo, yo creo que siempre sucede que ante la emergencia de algo aparece la organización, ¿no? Hoy están agrupados los profes de teatro, o los directores, o los grupos de teatro independiente, y han salido con muchas acciones. Por eso aparece esto de la emergencia cultural, porque es la inmediatez lo que nos reúne a veces, digo, ¿no? Sucede así socialmente muchas veces. Digo, pero también tenemos una historia de pelearla,
yo hablo de quienes me abrieron el camino, ¿no? Digo, el Instituto Nacional del Teatro fue una disputa y una pelea que se dio en el sector. No vino alguien a decir, creo que ustedes necesitarían un instituto, yo soy bueno, se los voy a armar. No. Digo, lo mismo Proteatro, y puedo pensar en otras cosas. Más allá de que podamos seguir discutiendo esos espacios, estar de acuerdo o no. Y otra de las cosas me parece que sucede, que creo también lo comentaba Sebastián en un momento, y que a mí es un derrotero que tengo en mi cabeza, es, entre comillas, ¿qué reclamamos cuando reclamamos políticas culturales o políticas estatales? Porque parece que nos han tranquilizado durante mucho tiempo con las políticas subsidiarias. Y esas hoy no alcanzan. Por supuesto que no alcanzan, sobre todo cuando el subsidio que en general recibimos los teatristas independientes son para realizar una obra. Y hoy la obra no la podemos realizar. Entonces me parece que ahí, vuelvo al principio, ¿no? Lo que está emergiendo claramente en nuestro sector es que somos trabajadoras, trabajadores, y que ese es un punto, me parece, que vamos a tener que interpelarlo y ahí pensar en el Estado, en los espacios públicos y demás. Somos un sector que necesita trabajar hoy, pero lo necesitaba antes que el subsidio. Sería ideal que nos pongamos a pensar de qué manera se repiensan o las pensamos a las políticas culturales para que lo que suceda es trabajo, no un subsidio que te soluciona poder estrenar y que ni siquiera te soluciona la producción total de una obra. Pero digo, me parece que hay muchos terrenos en disputa y que vamos a tener que estar sí muy atentas y atentos para no fagocitarnos entre nosotros, y que emerja la organización, que creo que está emergiendo, y que sucede, y que podamos, a partir de esto, que es una situación de crisis, más, menos grande, depende de qué lado del vaso lo veamos, porque yo comparto lo que dice Cristian, ¿no? Claro, ante tanta tragedia permanente, también se vela esto de, bueno, pará, chiquito, no sos tan importante, hoy lo que necesitamos es un médico, ¿me entendés? Y el aplauso es al médico, papi, así que bajate del balcón. Nos pasó eso también. La verdad es que también pasó eso. Es como el chiste de Capusotto, que me parece maravilloso. Lo mismo que, bueno, esto, ¿no? Yo creo que algo, volviendo a lo que planteaba Claudia de la identidad, si algo tenemos identitario es el humor, nos reímos de lo que conocemos. Y el humor vino, como decía Cristian también, creo, ahí a buscar un atajo, pero creo que logramos, dolorosamente, se pudo hacer comicidad porque el piso trágico es muy grande también. Porque si no sería apenas una burlita. Pero bueno, ahí vamos. No tengo ninguna respuesta, chicos. Lo lamento. Bueno, Carlos, gracias. Gastón. ¿Algo más a agregar? ¿Es para cerrar? Yo le quería decir una cosa a Cristian, porque me quedó resonando, ¿no? El tema de la dramaturgia, que me parece un dilema también, porque yo también me lo planteo, ¿no? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a...? Ahora, la dramaturgia, el texto dramático, el rasgo es característico, es que es incompleto. Es decir, se termina, se hace mundo en el espacio. Claro. Entonces quizás tengamos que confiar nuestra escritura a esa incompletud y experimentar. Me parece que va a ser un momento de una gran experimentación, una gran entrega a lo comunitario. Eso. Te quería decir eso a vos. Bueno, te estoy mirando gracias. a los ojos, Cristian. Gastón, Te quiere hablar no sé, Guille, perdón. Con esa seriedad lo voy a dejar hablar porque, imagínate. Es como que estamos cerrando, digamos, ¿sería eso? Sí. Okay. No, yo para cerrar, digamos, digo que hay que tener paciencia, es el tiempo de respirar, de pensar profundo,
de repensarse que el momento va a llegar y hay que estar preparados para cuando llegue ese momento. Hay que prepararse para ese momento, porque el momento va a llegar. Siempre vamos a dar respuesta. Y si también ir pensando en asumir riesgos, porque mucha gente asume riesgos en otros rubros de la sociedad. Y no estoy hablando de un teatro clandestino, no estoy dando ideas, pero asumir riesgos. No sé si es el momento ahora, pero en algún momento quizás sea el momento de asumir riesgos. Yo insisto en que el sostén del teatro es la poesía. Sí. El eje poético, la tendencia poética, la fuerza poética. Poesía en el espacio, ¿no? Poesía del espacio, en la dramaturgia, en lo que le genere al actor un vínculo, para que el cuerpo se poetice y erotice el espacio y convoque la mirada. Eso es lo que me parece a mí que hay que ser muy honestos a la hora de hablar con los vínculos, cómo armar una banda para armar una obra, elegir el tema, mucha honestidad y mucha permeabilidad al conflicto, porque vuelvo a decir, para mí el conflicto es un amigo en este caso, y como que hemos pasado muchos años, siento yo, como que el conflicto es momento de alejarnos. Hay que ser tolerantes al conflicto para poder crear en colective, para armar una banda y decir, hola sociedad, tengo esto para decir y lo voy a decir desde este lugar y con esta energía. Si no, va a ser una cosa lavada y es insoportable. Así que creo que hay que aprovechar este tiempo para repensar. Es lo que estoy haciendo yo. No estoy invitando a nadie a hacer lo mismo. Estoy contando mi experiencia. Gracias, Guille, por tu intervención y por tu cierre acá. Vamos a ir cerrando, compañeros. Esta banda, como las palabras de Guille Armado, linda para llenarnos de preguntas, más preguntas, para seguir pensándonos. Llegaron muchos saludos por YouTube para ustedes, para sus trabajos, cuando vuelven, qué van a hacer. Quizás haya pocas preguntas que mandó el público, quizás algunas ya están contestadas. Les pregunto, ¿piensan hacer obras críticas? Pregunta Eliana Rocío Aguilar. ¿Piensan hacer obras críticas sobre la situación actual luego de la pandemia? ¿Cómo es la pregunta? No entendí la pregunta. Si piensan hacer Acercate al micrófono. Sí, ¿Piensan hacer obras críticas sobre la situación actual luego de la pandemia? Si piensan hacer obras críticas sobre la situación actual luego de la pandemia. Bueno, Claro, siempre. claro. Ay, Levantó perdón, la no sé. mano, Carbonell levantó la mano, la compañera, la compañera Guevara levantó Mira, la mano. Muy bien. Yo creo que uno intenta hacer obras críticas en general, digo, ¿no? Como es un poco eso. Pero tomando lo que decía Guillermo y pensando en la poesía, yo solo espero que no todos salgamos a hablar de lo que nos pasó en pandemia dentro de un Zoom. Porque lo que nos sería como tremendo, yo no sé si le estoy respondiendo a esta chica, pero la verdad que a muchos y muchas de nosotros nos agarró con procesos de trabajo en camino, que no necesariamente hablaban de cómo me saco la pelusa del ombligo en pandemia. ¿No? Entonces, me parece que si uno vamos a estar cruzados y cruzadas por eso, sí, pero la idea de poder hacer un teatro crítico me parece que anida en cada una de nuestras obras antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia veremos. Pero por favor, no hagamos todos una tragedia de lo feo que es vernos en Zoom, lo feo que es vernos a nosotros mismos en Zoom. Bien, acá hay otra pregunta, que creo que ya fue respondida por varios de ustedes. En breves palabras, si tienen proyectos post pandemia y si repiensan las narrativas del teatro. Bueno, creo que ya fue respondido por varios de ustedes.
Sí. en este momento. Después mandan saludos, mucha gente manda saludos, Genia, Caro, no sé qué, bueno, todas esas, como las cosas de las redes. Te quiero, levantar redes. manito para arriba, dedo para arriba, muy lindo. Muchas gracias por acompañarnos a todos, por estar ahí escuchando, también haciéndose preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Extraño las obras, los artistas, la calidez, la comunidad. ¿Y qué más? No hay ninguna pregunta. Acá preguntan. Creo que también fue respondido, pero vamos a ver. Bahía Teatro pregunta, ¿cómo combatimos los embates del neoliberalismo? Bueno, ¿En Guille el dijo algo, teatro? Guille dijo Hacemos algo de la otra- clandestinidad que nos pareció interesante a todos. Sí. No, Bien. yo creo que, perdón, o sea, que retomo con la pregunta anterior de si estamos haciendo obras ahora o para después y pensando, a ver, yo creo que hay proyectos, por lo que los veo en todos lados, no sé si todos, pero hay muchos proyectos dando vuelta, pero sí, acuerdo con Carolina en que quizás no me parece que el mejor camino sea el de ponerse a hablar de cómo me sentí yo en la pandemia, porque digamos, porque además es algo que todos lo vivimos, digamos, de que todo el mundo tiene una experiencia en pandemia. Me parece que el mejor camino es hablar es hacerse preguntas, ¿no? O sea, es encontrar nuevas preguntas. Y respecto de cómo el teatro combate el neoliberalismo, para mí existiendo, en principio, ¿no? Existiendo un teatro no neoliberal, digamos. Hay teatro neoliberal o teatro que se asemeja, digamos, a eso que el neoliberalismo quiere. Pero me parece que ya el hecho de que exista un teatro, no sé, que exista, por ejemplo, la herrería, eso es un combate contra el neoliberalismo, o que exista esta charla, digamos, me parece que eso. Después, nada, mucho más no podemos hacer, hay que salir a las calles, o sea, si Sí, no, tío. combatir el neoliberalismo de verdad, o sea... Comportémonos y no incitemos a la violencia. Hay que salir a las calles, hay que salir a las calles, claro que sí. Los Bueno, cuerpos, acá nos escribe pero con los otros, siempre con los con otros. los otros. También reinventar ese salir a la calle, ¿no? ¿Cómo será ese salir a la calle nuevamente? Claro. Gracias, compañeros, por militar y transitar el teatro condorcanense, por tejer redes, por luchar por espacios de resistencia cultural, nos dice Lisandro Quirós. Un saludo para todos ustedes. Bueno, Fer, ¿qué te parece? Damos un cierre. Sí, Les me agradecemos parece. muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos, a todas ustedes por estar acá, por compartir este momento, este conversatorio. Les queremos contar que es un ciclo de conversatorios que sigue todos los viernes de octubre, las 18 horas. El viernes que viene, con otros compañeros, compañeras invitados. La pregunta es, ¿existe el teatro y la danza en comunidad? Vamos a ver distintas experiencias en distintas partes del país que llevan a cabo estas experiencias de teatro comunitario. Así que, acorde a lo que se habló hoy, vamos a ir a los hechos, de gente que ya viene haciéndolo. Por último, quería decir una cosa muy breve, tomando lo de la insignificancia y un poco una síntesis. Yo que soy uno de los mayores acá, si no soy el mayor, recuerdo bien la post-dictadura. Recuerdo perfectamente porque la conocí estudiando teatro y aún saliendo temerosos del Teatro IF porque hacían procedimientos y se paraban, muchachos y muchachas, con la que era mi novia entonces y luego fue la madre de mis hijos en más de una ocasión. Los varones por un lado, las mujeres por el otro, documentos, y nos preguntaban, y no era insignificante aquello. Y lo teníamos naturalizado. Solo después, como decíamos en una obra que hicimos con Claudia, después uno se da cuenta de las cosas. Y el teatro siempre fue una esperanza. Y eso tenemos que ser. Si no, no tiene sentido que hagamos esto que hacemos. Tenemos que ser, perdón, soy un poco emotivo, tenemos que ser una esperanza. Y si con gente como ustedes no hay esperanza, ¿dónde la va a haber? Muchas gracias. Un placer escucharlos y compartir este trabajo con gente así. Muchas gracias. Gastón. Muchas gracias Claudia, Carolina, Sebastián, Cristian, Guillermo. Le agradecemos a nuestras compañeras que han hecho posible esta transmisión, que están del otro lado, que no se ven.
Soledad Fajardo, haciendo la transmisión en vivo por YouTube, y a toda la comunidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento que hizo esto posible. Somos muchos trabajadores y trabajadoras que estamos tratando de generar contenidos también desde la universidad pública. Así que bueno, les agradecemos y muchas gracias de verdad de todo corazón. Gracias. Gracias. Ha sido Un hermoso este gustazo. encuentro. Muchas gracias. Ya Gracias. nos volveremos a abrazar. Gracias, muchas gracias. Adiós. Saludos. Gracias. Chau, chau. Gracias. ¿Cómo se va uno? Ay, chao. Quédate, Gastón.